Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, chicos, para los que no me recuerdan, yo soy Sebastián, catequista, y pues nada, hoy les traigo un video muy importante eh, sobre algunas como ideas importantes que ustedes tienen que recordar sobre la Biblia y sobre todo cómo tienen que buscar en ella. ¿Listo? Entonces, el video que viene está dividido como en dos secciones. Una que son como la estructura y algunos significados o conocimientos que ustedes tienen que tener sobre la Biblia. Y la segunda, cómo buscar en la Biblia. Bueno, al final de cada sección hay como unas imágenes de resumen en donde podrán encontrar, pues, eh, digamos, un resumen eh, de cada una de las secciones o de las ideas más importantes. Entonces, como para que les sea un poco más fácil, es muy importante que para este video cada uno tenga su Biblia. Eh, Pueden pedir una prestada o si tienen la suya personal, pues mucho mejor. Ojalá sea la personal y ya van a ver por qué. Pero, pues nada, lo importante es que tengan una Biblia para este video y la idea es que a medida que vayan viendo el video, pues vayan siguiendo un poco cuáles son los pasos que hacemos. Pues nada, eso es todo. Quédense conmigo, exploremos un poco la Biblia. Eh, Les mando un abrazo, espero que estén bien y pues saludos. Ya continuamos con esto. Listo, chicos. Entonces vamos a explorar un poco la Biblia y me gustaría mostrarles como algunos aspectos fundamentales sobre ella. ¿Listo? Entonces esta es mi Biblia, pequeña, sencilla, marcada. Llevo con ella muchos años. Eh, y esta después es mi Biblia de estudio. Bueno, entonces lo primero que quiero mostrarles o decirles es cuál es el significado de la palabra Biblia. Bueno, esta palabra proviene del griego que significa libros, ¿sí? Y también está relacionada con una ciudad llamada Biblos, ¿cierto? Biblia, Biblos, que en esa ciudad era donde se fabricaba eh, todos los papiros para hacer los libros de aquella época. Bueno, pero exactamente ¿qué es la Biblia? Pues la Biblia es el libro santo que es escrito por hombres, pero que es inspirada y fue desarrollada bajo la dirección de Dios. Es decir, que los hombres escriben, pero toda la inspiración eh, que hoy se encuentra depositada en la Biblia viene de Dios. Por lo tanto, este no es un libro cualquiera, sino es una colección de libros sagrados que narran pues, la historia de la salvación. Es decir, toda esa historia donde se muestra el esfuerzo de Dios por salvarnos, por atraernos a Él y formar junto a Él una comunión de vida y de amor. ¿Vale? La Biblia también recibe otros nombres, por ejemplo, es conocida como la Sagrada Escritura, o simplemente la Escritura, la Palabra de Dios o el Libro de la Revelación. Pues por supuesto todos estos nombres están asociados a que es un libro donde se consignan todas las enseñanzas de Dios, donde Él se nos revela, nos muestra sus enseñanzas, nos enseña pues eh, la mejor forma para acercarnos a Él. Bueno, listo. Entonces abramos un poco la Biblia. Bueno, entonces, lo primero que quiero que detallemos en cada uno de nuestras Biblias en la casa, ¿sí? Es que la revisen y que tengan algo muy parecido a esto. Si se dan cuenta, y dice Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿vale? Y dice, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, mira con satisfacción, ¿cierto? La publicación completa de la versión popular de la Biblia en español, Dios habla hoy. Entonces, ¿cómo se llama mi Biblia? La Biblia Dios habla hoy, ¿sí? Y dice, ahí donde está subrayado, realizada con la colaboración de biblistas católicos. Contiene, de acuerdo con nuestra petición, los libros deuterocanónicos y está destinada a la difusión de la palabra de Dios en América Latina. Bueno, entonces, la Biblia
como ustedes bien saben, no solo eh, la tenemos nosotros los católicos, sino también hay otras religiones, ¿cierto? O otras autodenominadas iglesias, como son las iglesias evangélicas o eh, los testigos de Jehová, en donde utilizan la Biblia. Sin embargo, esta Biblia es muy distinta, bueno, en la Biblia católica resulta ser muy distinta a todas estas, digamos, de estas otras iglesias, estas autodenominadas iglesias. Bueno, ¿por qué? Principalmente dos cosas. Primero, el, la Biblia de la Iglesia Católica contiene todos los libros que fueron aprobados por la Iglesia a lo largo de casi 1200 años eh, de historia, en el que la Iglesia Católica se reunía, ¿sí?, en unas reuniones que se llaman concilios, en donde se reunían sacerdotes, obispos, por supuesto, donde se reunían con el Papa de todas estas épocas, y bajo la inspiración de Dios y del Espíritu Santo, pues iban decidiendo cuáles de estos libros iban entrando, se iban quedando acá consignados. Entonces, todos estos libros que ustedes ven acá se conoce, ¿sí? Todos estos libros, el Éxodo, el Génesis, el Levítico, todos estos son libros del canon de la Iglesia Católica, ¿sí? Incluso acá hay unos libros que se llaman los deuterocanónicos, que son los que mencionaba ahí en la conferencia episcopal, que son los que también están incluidos en la iglesia, en la Biblia de la Iglesia Católica. Entonces, una forma de reconocer que nuestra Biblia es católica, primero, reconociendo el sello de la conferencia episcopal, ya sea de Latinoamérica o de Colombia, en donde se dice que fue construida o con ayuda de biblistas católicos, ¿vale? Y la otra, pues por supuesto que contenga los libros deuterocanónicos. ¿Por qué no utilizar otro tipo de Biblias? Pues principalmente porque no está completa, y segundo, porque además cambia su traducción y cambia el sentido literario de palabras y algunas frases. Por eso es que eh, tenemos a veces ciertas diferencias con estas otras autodenominadas iglesias o pseudo iglesias, porque ellos cambian el sentido de algunas frases, por eso eh, ellos no, por ejemplo, no obedecen el liderazgo eh, del Papa, del Papa Francisco como líder o guía espiritual de la iglesia. Por ejemplo, no reconocen la santidad de la Virgen María. Por ejemplo, no reconocen o nos critican el por qué nosotros acudimos a imágenes o a estatuas para recordar o conmemorar eh, todas las cosas buenas de Dios. Entonces, son algunas diferencias que son realmente muy importantes, y por eso es recomendable que de aquí en adelante intentemos buscar una Biblia que sea católica, de acuerdo a lo que diga la conferencia episcopal, y que tenga todos los libros, ¿vale? Entonces recuerden que la Biblia es una colección de libros sagrados, ¿no? Todos estos libros acá. Ustedes me dirán, bueno, pero listo, ya sabemos que los libros fueron seleccionados por la iglesia en unas reuniones que se llaman concilios, donde a lo largo de 1200 años la iglesia iba debatiendo qué libros deberían entrar o no dentro del canon, ¿vale? Pero, ¿qué criterios fueron seleccionados para escoger estos libros? Bueno, el primero es que fueran de origen apostólico, es decir, que fueran escritos por algunos apóstoles. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, sobre todo el Nuevo Testamento, ahí hay algunos libros de los apóstoles, de los evangelios, algunas cartas, ¿vale? Entonces, ahí está. Lo otro es que hayan sido usados por la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Pues la iglesia primitiva es que en los evangelios se narra toda la historia de Jesús, y luego
en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas narran cuáles fueron las acciones y todo lo que hizo, digamos, los apóstoles después de que Jesús muere y resucita. Entonces, toda esa es la iglesia primitiva. Entonces, todos los textos, eh, digamos, antiguos que fueron usados por ellos también son reconocidos o es uno de los criterios que deben pasar para que sean incluidos en el canon, o sea, en esta colección de libros. Y finalmente, pues que tengan una coherencia y que esa coherencia, pues, tenga que ver con la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿no? Listo. Bien, hasta ahí solo hemos visto el significado de la Biblia y por qué nuestra Biblia, o cómo identificar si nuestra Biblia es católica o no. ¿Listo? Ya sabemos, entonces miremos un poco la estructura acá de cuál es el canon o de la colección de libros que tiene la Biblia católica. Lo primero es que se divide en dos grandes partes, una que se conoce como el Antiguo Testamento y otra que se conoce como el Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 46 libros y el Nuevo tiene 27, para un total de 73 libros. Bueno, si ustedes se dan cuenta, mi Biblia está muy rayada acá, sobre todo en esta primera parte. No se preocupen, eso no es malo, es mi Biblia de estudio, entonces lo hago solo con intenciones de acercarme a Dios y conocerlo mejor. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, a pesar de estas dos grandes divisiones, la Biblia o cada uno de estos libros, de esta colección de libros sagrados, está asociado, o corresponde, o está escrito más bien, en un género, digámoslo así, como literario, si quieren podemos ponerlo así como un género literario, ¿vale? Entonces, los primeros 5 libros que están ahí subrayados se llaman el Pentateuco, ¿cierto? O también a veces conocidos como la ley, ¿cierto? Esos primeros en naranja. Y en esos libros se consigna pues todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la ley de Dios eh, y las enseñanzas como de cómo y cuáles son los inicios, digamos, del pueblo de Israel. Bueno, entonces el Pentateuco porque son los primeros 5 libros. Bueno, después vienen los históricos, ¿cierto? Que son los que están subrayados acá en naranja, como en verdecito, amarillo, ¿vale? Son todos estos. Y en estos libros históricos, pues por supuesto se reúne toda la historia como social, política del pueblo de Israel, cómo fue evolucionando, pero sobre todo lo más importante de cómo el pueblo de Israel comenzaba su relación con Dios Padre y cómo eran las enseñanzas, cuáles eran sus tradiciones y sus rituales. Bueno, luego de eso vienen acá los proféticos, ¿cierto? Los que están como en línea roja. Pues por supuesto tienen que ver con toda la historia de que hay unos mensajeros que hablan en nombre de Dios y pues traen por supuesto unos mensajes muy importantes que Dios necesita que el pueblo conozca y pues estos profetas son los llamados digamos, a difundirlos. Hay unos libros que se llaman los sapiensales o de sabiduría, que son los que están como en línea negra punteada, y son estos libros que se refieren como a narraciones de experiencias de vida o reflexiones de diferentes realidades de la vida, sobre grandes interrogantes del ser humano, eh, o sencillamente preguntas o reflexiones de los grandes sabios y pensadores de la época. ¿Listo? También están los libros que están acá como con una línea vertical al lado, que son los libros como de lírica, ¿cierto? O poéticos, también se les conoce. Y en estos libros pues se expresan como los sentimientos, vivencias internas, como de amor o de pasión, que están cargados como un lenguaje simbólico fuerte, y por supuesto profundo sentido religioso, ¿no?
Entonces, si ustedes también se dan cuenta acá, yo puse entre paréntesis alianza, ¿cierto? Encima de testamento, porque justamente eso es lo que significa. Hay una antigua alianza, ¿cierto? Un antiguo testamento en el que Dios tenía, digamos que, un acuerdo, o más bien tenía una relación de amor especial con los seres humanos. Y en el Nuevo Testamento es donde viene, o esta nueva alianza, que es cuando nace Jesús, cuando Dios se hace hombre en Jesús y viene, nos enseña, nos salva del pecado y por supuesto nos entrega las puertas del cielo para que todos podamos ser salvados. Entonces, por eso, eh, estos paréntesis acá de alianza, ¿vale? Bueno, por el momento vimos entonces el significado de la palabra Biblia, cómo identificar si mi Biblia es católica o no, ¿cierto? Y un poco la estructura de la Biblia, los libros, los géneros en los que están escritos y, bueno, cuáles son todos los libros, ¿no? Entonces, yo les hablé un poco de los géneros en los que están escritos el Antiguo Testamento, pero pues en el Nuevo Testamento es un poco más sencillo, pues porque solo están los evangelios y el resto son cartas apostólicas. Bueno, por supuesto acá el Apocalipsis también es un libro profético y por eso está en rojito, ¿vale? Pero digamos que la clasificación en el Nuevo Testamento es un poco más sencilla. Bueno, entonces en la siguiente sección les voy a mostrar cómo pueden buscar en la Biblia. Bueno, listo. Entonces en esta sección les voy a enseñar un poco cómo es que ustedes pueden buscar en la Biblia. Es muy importante que aprendan a buscar en la Biblia porque de aquí o de ahora en adelante vamos a estar recurriendo mucho de la Biblia pues para que ustedes conozcan un poco más de Dios y eh, pues estudiar, ¿no? Como aprender un poco en la catequesis qué es lo que Dios nos quiere transmitir o cómo se nos revela a través de su palabra. Bueno, este de aquí es un ejemplo que es una de mis citas bíblicas favoritas. Bueno, ustedes dirán, esto LC, ¿qué significa? Les voy a mostrar. En las Biblias, como les dije, era una colección de libros, ¿vale? Entonces, cada libro tiene un nombre, ¿sí? Y pues, asimismo, acá en el índice ustedes encuentran el nombre del libro y el número de la página en donde inicia. LC, si ustedes miran acá, no hay ningún libro que se llame así. Normalmente ustedes van a encontrar las citas bíblicas. Si no las encuentran con su nombre completo, con el nombre del libro, van a encontrar las abreviaturas de algunos de los libros sagrados que está acá en la Biblia. Entonces, algunas Biblias las tienen aquí cerquita como entre paréntesis. En el caso de la mía, la tiene acá. ¿Ven? Índice de abreviaturas. Y está por orden alfabético. Entonces, cuando busco LC, dice Lucas. Entonces, bueno, ya sé que es el Evangelio según San Lucas. Bueno, entonces una vez identifico el libro, ¿cierto? O la abreviatura del libro, acá, entonces lo busco en mi índice, una vez lo encuentro, me voy hasta la primera página, ¿no? Entonces 1180. Entonces rápidamente me voy hasta la página 1180. Bueno, acá no la tenía separada, pero más o menos ustedes ya listo. Acá 1180. Listo, la encontré. Entonces ahí dice Evangelio según San Lucas. Casi todas las Biblias hay una descripción inicial donde les cuento un poco cómo fue escrito el libro, cómo está construido, un poco de la historia. ¿Listo? Listo. Una vez identificamos el nombre del libro y lo ubicamos acá en la Biblia, lo siguiente a lo que nos tenemos que como concentrar es buscar el capítulo. Entonces, esto es el libro,
¿cierto? Luego buscamos, a ver, yo perdónenme que se atraviesa acá, el capítulo, ¿listo? ¿Cuál es el capítulo? Capítulo 6. ¿Cómo reconozco el capítulo de mi Biblia? Son estos números grandes, ¿vale? Entonces voy a buscar el 1, ¿cierto? Acá está el 2, sigo avanzando un poco más rápido, el 5, ya casi llego, y capítulo 6. Listo. Ya tengo ubicado el capítulo 6. Ahora viene una coma, ¿cierto? Y estos números se llaman versículos. En los versículos, ¿cuáles son? Son estos números pequeños, ¿sí ven? 6, 1, el versículo 1, el versículo 2 empieza acá, el versículo 3. Entonces, ¿qué versículos me están pidiendo? El 27. Entonces, empiezo a buscar. Entonces, acá la página va al 20. Acá, 27. ¿Listo? Entonces, del 27 al versículo 38. Entonces, busco acá, ¿cierto? Tengo 37 y el 38 es hasta acá. Entonces, es hasta este punto, ¿sí? Porque acá ya inicia el 39. Entonces, es hasta este puntico de acá, donde dice devolverá a ustedes. Bueno, esa es la forma más sencilla de buscar en la Biblia, ¿sí? Primero, de nuevo, identifican el nombre. Si quieren, dejemos esta cuerdita acá. Lo primero que tienen que hacer es identificar el libro del que les están hablando, ¿vale? Una vez lo identifican, se van y buscan el capítulo dentro de ese libro. Si se dan cuenta, acá estamos en San Lucas y ubicamos el capítulo 6, ¿no? Y en tercer lugar, lo que hacemos es ubicar los versículos, ¿listo? Que en este caso es 27 al 38, ¿listo? Que es acá. Bueno, digamos que ya con el tiempo y con la práctica, ya uno poco a poco se va memorizando dónde están los libros, entonces es un poco más sencillo eh, encontrarlos. Bueno, listo chicos. Entonces, ¿qué revisamos hoy? Un poco qué significa la Biblia, cómo identificar si mi Biblia es católica, ¿cierto? Un poco la estructura de la Biblia, en qué géneros está escrita la Biblia o todos los libros, toda la colección de libros sagrados. Y asimismo, les dimos como indicaciones de cómo pueden buscar en la Biblia de forma muy sencilla. ¿Listo? Con el tiempo, ya con la práctica, ya ustedes se saben el orden de los libros y pueden buscar así. Bueno, recuerden, si no hay ningún problema en sus casas, esta es mi Biblia personal, por eso yo la tengo rayada. Eh, si quieren tener su Biblia de estudio, pues no hay problema que hagan eso, desde que no le hagan ahí matachones ni nada de eso ahí como porque sí, ni escribir ahí números telefónicos, sino que realmente sea una Biblia de estudio. Bueno, finalmente, solo me queda invitarlos a que exploren su Biblia, a que la abran desde la primera página, la reconozcan, identifiquen cada una de sus partes. Aquí habla también, por ejemplo, acá hay una introducción general en mi Biblia, ¿no? Y habla sobre los nombres, acá ya inicia el Génesis, por ejemplo, en algunas Biblias al final hay unas cosas como también muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, mira, amigos lectores, y ahí comienzan a dar como ciertos consejos de cómo leer la Biblia, ¿no? La Biblia, el Antiguo Testamento, la ley. Bueno, miren, acá en mi Biblia, por ejemplo, está un poco la estructura de los libros o los géneros en los que están escritos, que se los comentaba ahora
más reciente. Por ejemplo, miren acá hay como un pequeño resumen de cada uno de los libros, iniciando en el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza hasta la Nueva Alianza o Nuevo Testamento. Incluye nuestros libros deuterocanónicos, algunos consejos de cómo leer la Biblia, lecturas para algunos días especiales, incluso hay unos mapas para los que les gusta un poco la historia. Acá está como toda la evolución, digamos, política, o la división política del pueblo de Israel, pasando como por las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pasando por los imperios babilónicos, griegos, bueno, en fin. Ustedes lo que pueden encontrar acá son cosas muy importantes, ¿vale? Otra cosa que me gustaría un poco mostrarles antes de que se me olvide es esto muy importante. Acá, por ejemplo, ustedes cuando están leyendo, le damos este versículo 14, por ejemplo, este es del libro del Éxodo, capítulo 3. Bueno, y el versículo 14 y dice, y Dios le contestó, yo soy el que soy. Y miren, hay una letra D ahí, ¿sí? Cuando hay una letra así o hay alguna anotación especial, es porque acá abajo la Biblia tiene unas notas que son como aclaratorias, que le ayudan al lector a darle un poquito más de sentido o a entender un poco más cuál es lo que digamos, el autor o el biblista, el autor sagrado, ¿sí? Quería darles a entender. Bueno, entonces es una forma muy sencilla para que ustedes, si digamos en alguna cita bíblica que les dejamos de aquí en adelante, encuentran alguna señal así, ¿cierto? Entonces ustedes se remiten directamente acá abajo y por ejemplo miren acá hablan del versículo 3:13 y acá hablan por ejemplo del capítulo 3 versículo 14 y dice yo soy el que soy y da una explicación de qué tiene que ver estas palabras y por qué están en mayúscula inclusive, ¿no? Entonces, pues nada chicos, eso sería todo. Los invito primero a que repitan este mismo ejercicio que yo hice en cerca de estos 20 minutos con sus Biblias, revisen que sean católicas, muy importante, y los invito sencillamente a que la exploren, a que aprendan a buscar, conozcan el índice, miren qué más tiene, mapas, todas esas cosas, y de aquí en adelante pues cada vez que les dejemos eh, alguna invitación o alguna tarea, pues ya saben que pueden consultar este video y si tienen alguna duda sobre cómo buscar en la Biblia o sobre estos aspectos o estas ideas muy importantes sobre el canon de la Biblia, sobre las traducciones y todo eso, entonces pues pueden venir a este video y volverlo a ver. Bueno, gracias.